Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El capítulo de hoy tiene como título Perseverando en la Fe. Como seres humanos somos vulnerables, volubles y tenemos en nuestras vidas alguna historia de proyectos y planes por terminar que han quedado inconclusos por no perseverar en el intento. Hay personas que tienen más acentuado que otros esta debilidad en la perseverancia. En la psicología, la perseverancia se clasifica como un rasgo volitivo de la personalidad. Se expresa en la voluntad de hacer y persistir, pero en líneas generales el ser humano no siempre tiene fuerza de voluntad y por tanto desistimos cuando llegan las dificultades, no toleramos los inconvenientes, no alcanzamos en ocasión nuestras metas. Pero Dios no opera de esta forma. Lo que Él empieza lo termina. La vida del reino en nosotros opera no con nuestras fuerzas, sino con las del Santo Espíritu para lograr las metas del Señor en nosotros. Por eso Dios, mediante Jesucristo, nos va transformando para ser cada día más parecido a Él. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Pablo apoya esta creencia no en la fidelidad de los filipenses, sino en el propósito y fidelidad de Dios en nosotros hasta el retorno de Cristo. Esta certeza de que Él terminará lo que empezó nos brinda hoy día esperanza, porque no será con nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, para que perseveremos y cumplamos no nuestros planes personales, sino los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Nosotros perseveramos en la fe y Dios nos guarda de todo mal. Cuán grande es su gracia, su perdón y misericordia. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Esto nos permite mantenernos en pie en el conflicto, sobreponernos a la adversidad, no desplomarnos bajo la tensión, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las del Santo Espíritu. Entonces podemos estar firmes y esperar calmadamente, no por resignación a la suerte, sino por la resistencia activa y enérgica a la derrota, porque somos victoriosos en Cristo. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Apocalipsis 14:12. Por tanto, la perseverancia está ligada a la obediencia y la fidelidad a Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, del 12 al 16. La Biblia claramente nos enseña que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, y eso se evidencia cuando venimos a Cristo por medio de la fe. Todos los que han nacido de nuevo tienen seguridad eterna y perseverarán. La doctrina de la perseverancia de los santos se fundamenta en la siguiente promesa: por tanto, el que comenzó en vosotros, como ya dijimos, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y en la siguiente declaración de Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, del 37 al 39. Pero a veces dudamos y la fe se debilita, porque estamos centrados en nosotros y dejamos de mirar a Jesús, autor y consumador de la fe. Él nos elige, nos salva, nos justifica, nos redime, nos purifica, y entonces nuestra perseverancia muestra que Dios está obrando en nuestros corazones y que estamos unidos a Él. Dios nos preserva, nos cuida, nos protege, pero tenemos que esforzarnos con la fuerza del Espíritu Santo. Debemos luchar contra el pecado, crecer en santidad, guardarnos del mundo y del diablo. Cuando nosotros perseveramos, estamos demostrando que Dios nos preserva y nos sostiene. Por eso el concepto bíblico de perseverancia se asocia a la paciencia, a sobrellevar, a permanecer. Describe la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias difíciles,
no asumiendo una complacencia pasiva, sino la entereza de quien resiste activamente ante inconvenientes y fracasos. En la parábola del sembrador, Jesús explica que la semilla, que es la palabra de Dios que cae en buen terreno, representa a los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como preservan, producen una buena cosecha. También Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan 15:4. En el Evangelio de Juan se identifican algunos anticristos, como los herejes, los creyentes falsos, los divisionistas y destructivos que abandonaron la iglesia, no permanecieron y se descarriarán. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:9. También dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Por eso el llamado de hoy es a mantenernos constantes y perseverar junto a la verdad de Cristo y bajo la unción del Espíritu Santo, que es el único capaz de traer revelación al corazón humano. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24, del 12 al 13. Gloria a Dios.